Formación cívica y ética. Condiciones sociales que influyen en mi libertad. Estimadas y estimados estudiantes de primer grado de secundaria, soy la profesora Mariana Báez Islas y de nuevo les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje a distancia para trabajar los contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética. La sesión de hoy se titula Condiciones sociales que influyen en mi libertad. No estaré sola, me acompañan dos invitados muy especiales, nuestro buen amigo Calamario y Emanuel Méndez Cadena. Sean bienvenidos. Es muy grato para mí compartir esta sesión con ustedes. Es un placer estar con ustedes. Para mí también es un gusto estar nuevamente con ustedes, sobre todo con esta temática que me parece esencial para comprender el ejercicio de la libertad. Es importante no bajar la guardia ante la crisis sanitaria, les recuerdo, seguir cuidándose y protegiendo a las y los demás. Una forma de hacerlo es procurar la toma de decisiones. Por eso es de suma importancia continuar informándonos, ya que es un compromiso y responsabilidad de todas y todos. El propósito de esta sesión es identificar las condiciones sociales que hacen posible o limitan el ejercicio de nuestra libertad en los entornos próximos, es decir, en el hogar, escuela, colonia o barrio. Esto les dará elementos para llevar a cabo acciones personales y colectivas, con el fin de aprovechar y proteger su libertad. Pónganse cómodas, cómodos y alisten sus materiales. Recuerden lavarse las manos antes de tomar su material. Requerirán su libro de texto, cuaderno y lápiz o bolígrafo para hacer anotaciones de lo que consideren importante, tanto de aquello que expliquemos la maestra Mariana y yo, como de lo que comente nuestro invitado Emanuel Méndez Cadena. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, su punzón y su regleta. Ahora sí, comenzamos. Como recordarán, el concepto de libertad es tan amplio que puede tener significados diferentes. Hay quienes la definen como propósito, otros que la suponen un medio y otros más que la consideran un fin. Y sí, la libertad puede tener esos tres atributos. Además de tener un amplio significado y los tres atributos anteriores, la libertad no es ni puede ser absoluta, pues su primer límite es ser un concepto creado por el humano. Independientemente del significado que le demos, en ocasiones la libertad se contrapone con la realidad y la sociedad en la cual las personas, además de ejercer su libre albedrío, conviven con otras personas que también desean ejercer la libertad en todos sus actos. Algunas veces las necesidades y las aspiraciones de unas personas y otras no coinciden. Por ello, el Estado debe organizar el ejercicio de la libertad y garantizar el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las y los demás. Es en una sana convivencia. Es deseable que para ejercer nuestras libertades existan ciertas condiciones en el entorno, como el reconocimiento de la identidad y la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, justicia, equidad, respeto y tolerancia. Con el fin de comprender mejor lo dicho por la maestra Mariana, es esencial entender qué son las condiciones. Estas son circunstancias o requisitos que permiten que un hecho suceda o tenga lugar. Puede haber diferentes tipos de ellas, pero las que influyen en el ejercicio de la libertad son las condiciones sociales. Estas son circunstancias que posibilitan o no el ejercicio de la libertad, el desarrollo y el bienestar de un individuo o una comunidad. Por ejemplo, contar con un entorno familiar estable es una condición favorable para el desarrollo personal de una o un adolescente, ya que le posibilita tener un ambiente armónico. Como acabamos de explicar, las condiciones sociales pueden influir en el ámbito individual, es decir, hace posible el ejercicio de la libertad de la persona sin sentir temor a la represión y también presentarse en el ámbito comunitario, en aquel donde se practican las libertades colectivas,
tales como reunirse u organizarse para defender derechos, claro, sin violentar los derechos de las y los demás. En el ejercicio de la libertad también influyen las condiciones políticas, puesto que cada pueblo o nación tiene la posibilidad de decidir su destino, tener autonomía y crear instituciones y normas que garanticen y protejan las libertades individuales y colectivas. Es muy importante no perder de vista que la convicción y la lucha por la libertad deben de extenderse a distintos espacios de convivencia e incluir a todos los grupos sociales, porque de esta forma se pueden construir en la sociedad una cultura y un entorno de paz. ¡Wow! ¿Cómo tendría que ser una sociedad para que sus integrantes se sientan libres de expresarse, de tomar decisiones y de elegir su vida? Ustedes en casa, ¿qué piensan? Tómense su tiempo y reflexionen. Me encantaría conocer las respuestas de todas y todos, pero como no es posible, invité a algunas compañeras y compañeros a dar la suya. Oigámoslo en la sección de La Voz de la Juventud. Soy Raúl Emiliano Espino Sánchez. Mi opinión o propuesta para tener una mejor libertad es que no haya violencia, exclusión, pobreza, injusticia política, discriminación o desigualdad. Hola, soy Victoria Guzmán Fuentes. Bueno, lo que yo creo que debe de tener una sociedad es que aprendieran a escuchar a las personas y a comprenderlas, porque pues nosotros, cada persona tiene distintas formas de expresarse o lo que piensa. Hay distintas personas que piensan algo y otras que piensan algo mejor o otras que piensan algo que pues no es bueno. Y pues eso es lo que necesita esta sociedad, que aprendan a escuchar a las personas. Cada persona tiene diferente forma de pensar. Buenas tardes. Mi nombre es Brian Francisco Domínguez Monroy y esta es mi respuesta. Se necesitaría de normas y leyes que ayuden a lograr una sana convivencia entre la población, como el respeto. Al igual que las personas no deberían enojarse por las expresiones de las demás personas. Mi nombre es Milet Isabela Aridari Espinosa Coronel. Tengo 12 años y voy en primer año grupo D. Primero tenemos que dejar de juzgar a las personas por su apariencia física, por sus preferencias, por sus gustos, por su manera de expresarse, tratar de ser más empáticos y ponernos en el lugar del otro. Dejar los pensamientos machistas, apoyamos entre mujeres viviendo y dejando vivir. Tomamos la libertad de vivir nuestra manera sabiendo que hay reglas que debemos seguir y que mientras las respetamos y no hagamos daño a los demás, nos sentiremos más felices, más libres. Hola, mi nombre es Adán Juárez Solís y tengo 12 años. Yo pienso que para mejorar las condiciones de libertad, lo más importante es el conocimiento en todo sentido, pero sobre todo el conocimiento de uno mismo. Porque saber qué es lo que me gusta y lo que no me gusta, reconocer tanto mis habilidades como mis debilidades, me fortalece. Cuando uno aprende a conocerse, a aceptarse y sobre todo a quererse, no depende de la opinión de los demás, y de esta manera comienza nuestra libertad. Si estoy a gusto conmigo mismo y me acepto, voy a aceptar y a respetar a los demás, generando una sociedad más tolerante y con menos violencia. Gracias. Gracias a las y los estudiantes por su participación. Como ustedes oyeron, para las y los entrevistados, las condiciones sociales para favorecer la libertad pueden ser varias, como la no discriminación, el combate a la injusticia y el conocimiento de uno mismo. ¿Ustedes en casa coincidieron con alguna de las respuestas expresadas por las y los entrevistados? Para que los integrantes de una sociedad se sientan libres de expresarse, de tomar decisiones y de elegir su vida, es básico que haya ciertas condiciones. Algunas de las más relevantes son: número 1, reconocer la libertad como un derecho. Esto podría parecer obvio, pero no lo es. En la actualidad, todavía hay casos en los que las sociedades y países deciden no reconocer las libertades de su población. 2.
tener leyes e instituciones que protejan las libertades fundamentales. Recuerden que una de las características de los derechos humanos es que deben plasmarse en leyes, porque solo de esta forma se puede exigir su cumplimiento. Y 3, usar la libertad para construir paz, equidad y justicia. No basta con tener leyes. Todas y todos debemos comprometernos a respetarlas plenamente, porque solo así construiremos una mejor sociedad para todas y todos. Aunque parece sencillo que existan las 3 condiciones anteriores, no lo es. Hoy en día, todavía hay comunidades sin condiciones mínimas para elegir y realizar sus propias acciones en un determinado momento y lugar, sin que se proteja el ejercicio de la libertad. Les invito a ver y escuchar la siguiente entrevista que ejemplifica lo anterior. En ella veremos y escucharemos cómo un entrenador de boxeo posibilita condiciones sociales positivas a las niñas, niños y adolescentes de un municipio del Estado de México. Mi nombre es Marcos Alberto Mendoza Cano, soy entrenador de boxeo desde hace 20 años. El boxeo influye mucho en los jóvenes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vivimos en barrio. Muchos jóvenes llegan a las drogas, ¿por qué? Porque no saben decir que no. El boxeo es una disciplina donde aprendes a saber decir no. Te haces fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente. El boxeo es un buen impulso para muchos jóvenes que están en drogas, para dejarlo, o que tienen problemas, necesitan relajarse, desestresarse, y de ahí muchos sacan todo ese coraje, eso que traen, y lo desarrollan en el boxeo, y a veces salen muy buenos peleadores. Hace 10 años conocí a un joven ahí en Ciudad Neza. Este muchacho era un buen peleador, un peleador mío me habló de él, me dijo, ¿sabes qué? En Neza está entrenando un muchacho que se entrena solo porque nadie cree en él. Y llegué y lo vi y dije, tiene potencial. Él ha sido mi más grande satisfacción como entrenador, porque a él lo hice campeón de nacional, campeón de varios torneos. Él peleó en China, peleó en Japón, peleó en Rusia, y para mí es un gran orgullo. ¿Por qué? Porque juntos hicimos un gran equipo y nadie creía en nosotros cuando cuando lo hice profesional. Hasta los managers que yo conocía, entre ellos mi papá, me decía, no, él todavía le falta, y lo hice campeón de muchas cosas aquí en México, y peleó en lugares donde nunca creía podría pelear. Es mi mayor orgullo, mi mayor logro como entrenador. El boxeo me ha ayudado en dejar adicciones, en sacar el estrés, en formar una disciplina en mi vida. Me ha ayudado a ser más tolerante, formar mejor mi carácter. Me ha ayudado también a mi seguridad, me da seguridad el deporte, el box en especial. Eso sería todo. Que antes casi no hablaba, pero ahora que he venido ya he hablado más con personas. Mi profesión, yo soy contador, pero yo empecé a boxear a los 12 años. Y sobre la marcha me di dando cuenta que a veces no es tan... es importante un campeón, pero es más importante hacer una persona de bien. Eso es lo que me hizo dedicarme al box, yo creo. Es el ayudar a las personas. Pues en mi barrio, o sea, yo soy de por aquí y aparte entreno en otros lados y siempre ha sido ese, motivar a la gente. Y por ejemplo damos pláticas nosotros a gente con problemas de adicciones, a las adicciones y el deporte.
Nosotros hemos dado muchas pláticas en CONALEPS. ¿Por qué? Porque sabemos cómo está la delincuencia y la drogadicción en jóvenes, en adolescentes, y tratamos de enseñarles que aunque sea uno de barrio, nunca el camino es tan difícil para llegar a obtener, a lograr algo. Es lo que yo les digo, ¿no? O sea, tú me ves y gente común y corriente, y me veo de barrio, pero yo conozco lugares que nunca en mi vida creí conocer, y tú puedes hacerlo. Si yo lo puedo hacer, tú, ¿por qué no? ¿Sí? Eso es lo que... por eso me gusta mi trabajo. Me gusta mucho. Siempre existirán situaciones que condicionen el ejercicio de nuestras libertades en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos. Sin embargo, también está en cada una y uno de nosotros aprovechar las oportunidades y generar los espacios para poder hacerlo, como es el caso del entrenador. Sin duda, ejercer la libertad requiere de varias condiciones para que este derecho se reconozca, lograr que se proteja, garantice y se promueva el compromiso para usarlo en favor de una vida plena y más justa. No es una tarea fácil, pero sí una responsabilidad social. A pesar de los avances logrados para que la libertad sea una condición real en la vida de todas las personas, prevalecen situaciones que la limitan en nuestro país y el mundo. Con el fin de ahondar en el tema, invitamos a platicar con nosotros a Emanuel, un apasionado del tema y de la libertad, y de cómo las condiciones sociales pueden influir en su ejercicio. Gracias por invitarme a esta sesión y a comentar con ustedes y los estudiantes algunas reflexiones acerca de cómo influyen las condiciones sociales en el ejercicio de la libertad. Emanuel, sabemos que el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos presenta condiciones sociales, tales como las económicas, culturales e institucionales, que influyen en el ejercicio de nuestra libertad. ¿Nos puedes explicar en qué consiste cada una de ellas? Con gusto, Mariana. Veamos una por una las condiciones que mencionaste. Las condiciones económicas se relacionan con los recursos existentes en una familia, una comunidad, para satisfacer sus necesidades. Estos recursos pueden ser limitados o abundantes, pero lo deseable es que sean aprovechados de la mejor forma. Por ejemplo, si una persona está en situación de pobreza, marginación o desigualdad, es posible que le cueste más trabajo desarrollar sus planes de vida, pues las condiciones la influyen, mas no la determinan. Las condiciones culturales se refieren a las formas de vida o la manera que tiene una familia, una comunidad y hasta un país de concebir al mundo y hacer las cosas en particular. Se consideran condiciones culturales las costumbres, tradiciones y la mentalidad o forma de pensar. Ejemplos de influencias por las condiciones culturales puede ser la aceptación no consciente de la exclusión y discriminación por nuestra apariencia física, origen social, orientación sexual, edad o cualquier otro motivo. La sociedad no acepta las diferencias y esta es una condición que puede dificultar a una persona el ejercicio de su libertad. Se habla de las condiciones institucionales al hacer referencia a nuestra familia, religión, medios de comunicación o gobierno, que favorecen o limitan nuestras capacidades de actuar en la comunidad. Es mi turno de preguntar. Emanuel, ¿es posible que muchas de estas condiciones no sean visibles en nuestra sociedad porque se consideran normales? ¿De qué manera posibilitan o dificultan el ejercicio de nuestra libertad? Interesante pregunta, Calamario. Y tienes razón, muchas de las condiciones sociales que nos influyen no son obvias. Las consideramos ideas o formas de vida normales, como si no afectara a ninguna persona. Lo cierto es que cuando vulneramos los derechos humanos de las personas, estamos afectando su capacidad de actuar en nuestra sociedad. Cuando ponemos obstáculos en la vida de las y los demás, es más difícil para ellas o ellos conseguir trabajo o tener una mejor educación. Nuestra libertad nos hace capaces de responder y resistir ante las agresiones y formas de exclusión, pero también es importante hacer que nuestra libertad no afecte a otros. Por ejemplo, a partir de la falta de respeto a sus cuerpos e identidades, con discursos de odio, agresiones físicas, burlas y otras formas de daño.
Emmanuel, ¿es posible generar condiciones sociales que faciliten el desarrollo pleno de la libertad, lejos de limitarlo? Sí, claro. Puede haber diversas condiciones sociales que protejan y aumenten las posibilidades de ejercer nuestro derecho a la libertad. Si nos organizamos para cuidar nuestro entorno y el de otras personas, ejercemos nuestro derecho a la libertad constructivamente y pensando en el bien común. La libertad, en ese sentido, es una capacidad para modificar nuestro ambiente, mejorar las áreas verdes, hacer actividades educativas que le sirvan a nuestra comunidad y también podemos participar en organizaciones sociales que defiendan nuestros derechos o compartir información veraz y certera sobre los problemas sociales que nos aquejan. Lo importante es no mantener una posición pasiva o peor aún, de agresividad dirigida a otras personas que desconocemos, que no nos gustan o que consideramos no van con nuestra forma de vida. ¿Qué les sugieres a las y los adolescentes para que sean partícipes activos en la generación de condiciones sociales idóneas para el ejercicio pleno de su libertad? Uno de los elementos más importantes y que nunca deben olvidar es su dignidad. No acepten ninguna forma de violencia y tampoco la produzcan. Ustedes no solo son el futuro de México, son el presente, por lo que su vida siempre es y será valiosa. Para construir relaciones y espacios en nuestras sociedades, abonando al respeto de los derechos humanos. No acepten ninguna forma de injusticia, porque eso los convertirá en personas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Estamos acostumbradas y acostumbrados a aceptar la violencia en las aulas, con nuestras parejas, familias y personas cercanas. ¿Qué pasa si hacemos la diferencia y en lugar de actuar abusivamente, nos encargamos de cuidar la vida de las y los otros? El llamado está para hacer todo lo posible para modificar la manera en que convivimos y detener la violencia que algunas personas adultas o nosotras y nosotros mismos producimos en nuestros entornos, en los lugares que desarrollamos nuestras actividades. Emmanuel, tu participación ha sido muy enriquecedora. Agradecemos tu presencia y sobre todo que hayas compartido con todas y todos nosotros tus conocimientos acerca de las condiciones sociales relacionadas con el ejercicio de la libertad. Gracias a ustedes por la invitación. Solo me resta recordarles a todas las personas, independientemente de su edad, que los derechos humanos y las libertades son condiciones que requerimos para revertir las injusticias históricas y brindar justicia a las personas que no la han encontrado en su vida. Cuando actuamos bajo una perspectiva de derechos humanos, reconocemos a las demás personas y a nosotras y nosotros mismos. Renunciemos al acoso escolar, a la homofobia y al sexismo. Ese es el límite de mi libertad. Somos la opción para hacer la diferencia o lo somos para mantener la violencia como la única referencia de nuestra propia existencia. Excelente reflexión, Emmanuel. Otra vez, muchas gracias. Sin duda, las condiciones sociales son el resultado de la vinculación de factores sociales, económicos, políticos y culturales, que no dependen de ustedes. Sin embargo, es necesario que aprendan a reconocer y comprender la manera en que afectan su derecho a la libertad. Y más importante aún, saber que existe en nosotras y nosotros también un poder de agencia o de apropiarse para aprovechar, cuidar, respetar y generar condiciones sociales a favor del ejercicio de la libertad, apegadas a los principios éticos y con el fin de construir sociedades democráticas, justas, pacíficas, solidarias y empáticas, como algunas de sus compañeros y compañeras lo compartieron con nosotros. Para concluir la sesión, les propongo anotar una de las siguientes frases y reflexionar a través de ella lo aprendido acerca de las condiciones sociales y su influencia en el ejercicio de la libertad. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Octavio Paz. Yo no seré verdaderamente libre hasta que todos los hombres y mujeres que me rodean sean también libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario, su condición necesaria y su confirmación. Mikhail Bakunin. Les invito a analizar su significado e investigar en qué contexto y bajo qué condiciones se dijeron.
Les recordamos que pueden ampliar la información de esta sesión con la consulta de su libro de texto. También es factible hacerlo con videos e infografías disponibles en la red. Visiten sitios confiables como los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la UNESCO. Hemos terminado. Sigan conociéndose y reflexionando acerca de todo lo que los rodea. Siempre hay mucho por aprender. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al